Buenos días, le damos la más cordial de las bienvenidas a la 36ª lección inaugural del Bachillerato en Artes en Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico, nuestra Facultad de Estudios Generales. Bienvenidos a su universidad, bienvenidos a nuestra casa. Soy el doctor José Luis Ayala, director del Bachillerato en Artes en Estudios Generales de la Facultad de Estudios Generales y seré su maestro de ceremonia durante la mañana de hoy. Comienzo reconociendo y agradeciendo a los que hoy se dieron cita en este anfiteatro nuestro más sincero saludo al presidente de la Universidad de Puerto Rico, el doctor Luis A. Ferrao. Igualmente le damos nuestra bienvenida al decano de la facultad, al doctor Carlos Sánchez. Reconocemos la presencia de la secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación, la señora Ana Escobar Pavón. Además, reconocer la presencia de nuestra oradora, quien además de ser la coordinadora del proyecto Estudios Universitarios para Personas Confinadas, va a ser nuestra presentadora del día de hoy, la doctora Edna Benítez Laborde. Gracias, doctora. También reconocer la presencia de nuestros decanos, profesores y otras autoridades académicas presentes de la Universidad de Puerto Rico y de otras entidades del gobierno. También queremos reconocer la presencia del licenciado Jaime Benítez Martínez, padre de nuestra oradora. ¿Dónde está? Y a Ivette Peca Benítez Laborde. Paca. Y de manera muy especial quiero reconocer a los egresados del programa de estudios universitarios para personas confinadas. Un fuerte aplauso. A quienes le dedicamos esta lección inaugural. Antes de comenzar, quiero destacar que contamos con dos salidas, una al extremo izquierdo y derecho, y que los servicios sanitarios están a la afuera del anfiteatro. Cualquier persona que lo necesite, en la mesa de registro los ayudarán. Y también les quiero solicitar, por favor, que mantengan sus celulares en silencio. Así que, sí, por favor, pueden verificar antes de comenzar los procesos y los saludos protocolares. Se los agradeceré. A continuación comenzaremos con el protocolo de los saludos protocolares. Quiero que recibamos al presidente de la Universidad de Puerto Rico, el doctor Luis A. Ferrao, quien nos dará un saludo. Buenos días. Bienvenidos a la Universidad de Puerto Rico y esta su muy importante Facultad de Estudios Generales. Saludos a todos, reconozco la presencia de decanos, de la señora rectora, la señora de corrección, me uno al saludo protocolar. Esta es una actividad especial muy importante, lección magistral del bachillerato que encabeza y tenemos la ventaja y privilegio de tener a la licenciada Edna Benítez Laborde, a quien le agradezco toda la inmensa labor que ella ha hecho. Quiero recordar un minuto brevemente al gran querido que fue mi profesor, y le agradezco muchas cosas, el inmenso padre Fernando Picó. Pequeña anécdota personal. Fernando nos llevaba a su seminario de los jesuitas allá en Caimito. Pensando ahora yo, quería que ver si uno se podía encaminar hacia esa carrera, pero
vocación de sacerdote muy pocos la tienen, así que me tuve que dedicar por otra senda. Le agradezco a él que me encabezó adecuadamente. Siempre me contaba lo siguiente: la primera vez que él fue al departamento de corrección con esta idea, allá en los años 80, había un secretario de corrección, cuyo nombre no debemos recordar, que él, después de explicarle, Fernando, todo lo que tenía en mente, el secretario le dijo 2 oraciones: muchas gracias, no se puede. Quiero decirle a Edna Benítez, muchas gracias, sí se pudo. Muchas gracias, señor presidente, por ese maravilloso mensaje. Ahora le solicitamos al doctor Carlos Sánchez Zambrana, decano de la Facultad de Estudios Generales, que suba al proscenio y nos dé su mensaje. Muchas gracias, saludos, buenos días. Se siente un ambiente tremendo. He tenido el privilegio de estar en mi carrera universitaria desde el 86, y en todas las lecciones inaugurales, casi todas, y todas son muy intensas, muy pertinentes, pero hoy siento una mística especial. Por eso lo que voy a decir, que espero ser breve. Aldemiro, ayúdame. Él dice que no me va a ayudar. Sí. No, dicen que no me es dable, pero voy a intentarlo. Decía, voy a parafrasear al poeta Soldado, decía que mientras hay causas y casos sin decoro, miles de causas sin decoro, existen otras causas que contienen en sí el decoro de muchas otras. Esto que celebramos aquí es una de esas causas que reúne en sí misma el decoro, el pundonor, el proyecto de país, las razones verdaderas de la educación. Por eso a veces cuando pensamos en lo que se celebra hoy, la educación redime. Y Puerto Rico necesita muchas aristas de contribución solidaria de sus actores sociales. La educación debe estar en donde Puerto Rico la necesite, donde el país la requiera. Y por eso es que este acto de hoy es tan importante. Yo me siento bien emocionado, ¿verdad, muchachos y muchachas? No estamos ahí. No estamos ahí. Chiste interno entre nosotros. Muchas gracias. Las universidades que se respetan, y nosotros entre ellas, tenemos unas instituciones. Vamos a hablar de aquí y ahora. Hoy estamos en la Facultad de Estudios Generales, una facultad que es el pórtico del proyecto universitario del país. La facultad de la rampa memoriosa, y la rampa es a su vez una metáfora de vida. Un ascender problemático, pero entusiasta. Sí, es la facultad de los prepas y con mucho orgullo. Es la facultad del inicio de las esperanzas del pueblo puertorriqueño a través de su institución principal, la universidad. No estamos ahí. No estamos ahí. Y llegamos. Y ese llegar es como aquellas ruinas circulares de Borges, que es el comienzo de otra rampa memoriosa. Muchísimas gracias a todos los actores que están aquí concertados. Las lecciones inaugurales son una tradición en las universidades que se respetan. Saludan a sus jóvenes con alegría y a veces con tradiciones, se recuerdan las pelúas y lo que le pasaba a los estudiantes cuando subían la rampa. Ya no se hace eso, pero mantenemos las tradiciones académicas. Celebramos en la facultad todos los años desde el 87, y gracias a la visión de aquella licenciada y maestra, Eneida Vázquez, una lección que les saluda académicamente, que les requiere una responsabilidad de interpelarnos, de sentirnos, de amarnos. Por eso es que es una tradición de umbral. Se ofrece en esta facultad ininterrumpidamente en honor a personas destacadas y a causas destacadas. Y aquí hoy se reúnen ambas. Muchas gracias por estar presentes en la Facultad de Estudios Generales y honrar esta lección inaugural. Porque no estamos ahí. Y no estamos ahí.
Muchas gracias. Muchas gracias, señor decano, como siempre, por ese gran mensaje. Ahora, en mi carácter de director, procederé a dar un breve mensaje a los aquí presentes. Estimados colegas, profesores y estudiantes y amigos, es un honor estar aquí hoy frente a esta distinguida audiencia para inaugurar la 36ª lección inaugural del Bachillerato en Artes en Estudios Generales. Este evento marca no solo el inicio de un nuevo ciclo académico, sino también la reafirmación de nuestro compromiso con una formación que más que nunca es vital para enfrentar los desafíos de nuestro mundo contemporáneo. En momentos de gran incertidumbre social y económica, es importante reflexionar sobre el papel de los estudios generales que este programa es. Este programa inició en 1955 y se ha convertido en un bachillerato histórico y emblemático de la Universidad de Puerto Rico, la institución universitaria más importante del país y del Caribe. A lo largo de estas décadas, ha formado generaciones de egresados con un perfil único, basado en la capacidad crítica, la reflexión filosófica y un profundo compromiso con la sociedad. La educación en estudios generales no solo provee conocimiento, sino que forma un perfil de egresados con las herramientas necesarias para navegar en un mundo cada vez más complejo. Nuestros egresados tienen un compromiso con el pensamiento filosófico y esa reflexión crítica al servicio de la sociedad. En mi mente llegan las palabras de Nelson Mandela, que dijo: la educación es el arma más poderosa que puede usarse para cambiar al mundo. Mandela, quien conocía de primera mano la experiencia de la prisión, nos recuerda que el conocimiento y la formación humana son herramientas poderosas para transformar no solo nuestras circunstancias individuales, sino a nuestras sociedades. Los participantes del programa de estudios universitarios para personas confinadas, a quienes hoy dedicamos la lección inaugural, encaran este espíritu de transformación a través de la educación. Han encontrado una vía para redimir, reflexionar y proyectar un futuro más justo y equitativo. Su ejemplo nos recuerda que la educación no solo es un privilegio, sino un derecho humano y una responsabilidad de todos. Este programa es una prueba viva de la importancia de los estudios generales, no como un complemento más o una preparación inicial, sino como la esencia misma de la formación universitaria que aspira a formar ciudadanos comprometidos, conscientes y capacitados para enfrentar los retos del siglo XXI. En este día tan especial, celebramos todos juntos el éxito de este proyecto y agradecemos profundamente a la doctora Edna Benítez Laborde, quien fue la capitana de este barco. Muy buenos días a todos y gracias. Vamos ahora a seguir con el protocolo. Quería verificar si ya se encuentra con nosotros la profesora Ali Petru. Sí. Profesora, venga por acá. Ali Petru. Ali Petru Genera es docente de la concentración en estudios de mujer y género y coordinadores junto al profesor J.D. Prosper Sánchez en las instituciones penales del programa de estudios universitarios para personas confinadas. Petru hará la lectura de la semblanza de la doctora Benítez. Adelante. Muchas gracias. Buenos días a todas las personas acá presentes. Y en agradecimiento a quienes han hecho esto posible. Para mí y para nosotros, el equipo de coordinación, la doctora Edna Benítez Laborde, doctora Wanda Ramos y doctor G.D. Prosper Sánchez, es luz y profundidad en el camino estar ante la presencia de Yareli, Miguel, Camilo, Omaira, Sheila, Juan, Héctor, Raúl, Javier Rodríguez, Yederi, Christopher, Gadiel, Javier Santos, Ilka y las personas que no están aquí hoy, pero están en espíritu. Esto ante el recuerdo de lo que alguna vez dijo el maestro Fernando Picó: solo las cosas se rehabilitan. Y añado, con las personas se trata de procesos. En este espíritu me honra presentar a la doctora Edna Benítez Laborde.
La doctora Benítez Laborde es catedrática de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, abogada, defensora del derecho humano a la educación, posee un doctorado en Filosofía y Letras de la Universidad del Estado de Nueva York en Albany y un Juris Doctor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Combina su formación en las humanidades y el derecho para abogar y trabajar proyectos educativos de visibilidad y transformación vinculados a las personas privadas de libertad. Colaboró en el documental Las Mujeres de Vega Alta, Mujeres en Confinamiento, junto a su directora Sonia Fritz. Participó del cortometraje Aníbal, Escritor en Confinamiento, y junto a Marel Malaret es la productora del documental Todos íbamos a ser reyes, cuyos protagonistas y guionistas fueron sus estudiantes privados de libertad. Ha publicado en revistas como 80 Grados y Ley y Foro sobre problemáticas vinculadas al confinamiento. Diseñó el currículo del taller de literatura y escritura creativa Desde Adentro, el cual se ha utilizado en varias instituciones penales como parte de intervenciones educativas y psicosociales. Es la antóloga del libro titulado Desde Adentro, entre la universidad y la cárcel, que contiene escritos de autores en confinamiento. Es la directora del programa de estudios universitarios para personas confinadas bajo el acuerdo colaborativo entre la Universidad de Puerto Rico y el Departamento de Corrección y Rehabilitación desde el año 2014. En enero de este año 2024 se amplió el acuerdo entre las partes para facilitar estudios de maestría en Administración y Gestión Cultural al grupo de estudiantes privados de libertad de manera presencial e histórica en el recinto de Río Piedras. Recientemente, uno de sus estudiantes, Miguel, fue admitido a la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y el programa que dirige recibió una subvención de la Mellon Foundation para continuar con esta iniciativa de transformación social. Y ante nosotros, con un gran aplauso, la doctora Edna Benítez Laborde, quien ha hecho hasta lo imposible. Gracias. La camisa va por fuera. Buenos días y me uno al saludo protocolar. Gracias por estar aquí, gracias por venirme a escuchar. Voy a leer porque aunque mis estudiantes dicen que me veo en control, realmente pues tengo muchos nervios, pero el papel me hace sentir tranquila. Primeramente, mi gratitud a todas las manos que han hecho el trabajo y que han hecho esto posible. También a quienes de hace más de 10 años colaboran con este proyecto educativo y la posibilidad de ensayar otro tipo de convivencia y otro tipo de país. Gracias a nuestros egresados, egresadas del Bachillerato de Estudios Generales, a quienes dedicamos este acto y quienes se encuentran presentes aquí. A mis colegas, a mis invitados especiales, a mi familia y a la comunidad universitaria en general. Un segundito. Aprecio la distinción que me concede mi facultad, la Facultad de Estudios Generales, para poder dirigirme a ustedes, estudiantes, hoy, en lo que se conoce en la tradición universitaria como la lección inaugural. Aunque hoy la clase es numerosa y tengamos invitados distinguidos y revivamos los ritos y la teatralidad de la academia con sus protocolos, me pienso en un espacio seguro y familiar que para mí es el aula. Así que, jóvenes, les pregunto, ¿qué inauguramos hoy? ¿De qué se trata esto que se comienza? ¿Un semestre? ¿Un año académico? ¿Un bachillerato?
esas formas que tenemos aquí en la universidad de medir el tiempo. Inician un camino, inician una ruta, un viaje, las clásicas metáforas de la vida. Ciertamente su ingreso a la universidad marca el inicio de una vida nueva. Una valiosa oportunidad de encontrarle sentido a su experiencia personal y a su existencia personal y colectiva. El compartir con ustedes mi recorrido y plantearles algunos asuntos fundamentales que han guiado mi trayectoria, quisiera que tuviera el efecto no de aleccionar en el sentido de imponer criterios, sino más bien de arrojar luz, de alumbrar su conciencia sobre asuntos que han guiado mi vida y que me han ayudado a descubrir mi vocación, mi llamado, con la esperanza de abrir el camino de las posibilidades en su propia trayectoria. Así que comienzo por decirles que no pretendo realizar una exposición solemne de un tema, sino más bien quiero presentarlo como el inicio de un diálogo que donde se nos plantean asuntos relevantes como comunidad universitaria y sociedad. Esta invitación a hablar con ustedes hoy me obligó a repensar lecturas, ideas que han influido en mi pensamiento y mi quehacer. Me obligó a realizar un inventario de experiencias personales y de mi vida profesional académica y a reflexionar sobre ellas. A revisitar mi contexto familiar, personal, mis influencias, mis oportunidades, mis decisiones, mis intuiciones, mis aciertos y mis errores. Les confieso que el llegar aquí hoy generó una alta cuota de estrés y de angustia. Le recé a Luma por un apagón general. Sí, de verdad. Me aliviaba pensar en las posibilidades de un huracán en el mes de septiembre y que todo se suspendería por fuerza mayor. De hecho, cuando me informaron que no se podía en el Anfiteatro 1 y no, por razones, ¿verdad?, de infraestructura, yo dije, muy seriamente dije, no, pues se va a tener que cancelar. Pero gracias por insistir, decano y decana, ¿no? Es importante que tengamos esta charla, aunque no sea, ¿verdad?, algo que me fluye natural. No estoy ajena a presentarme ante el público, es parte de la experiencia en la academia y un componente importante en la divulgación y de la abogacía que se requiere en el trabajo que realizo. Lo que pienso es que gran parte del privilegio de mi posición como catedrática en esta universidad y coordinadora del programa de estudios universitarios para personas confinadas es abrir espacios, es dar visibilidad, es pasar el micrófono, es repartir el juego para los atletas aquí. Y crear ese foro para la escucha, para la atención de personas que sí tienen voz. Basta ya de decir, la gente que no tiene voz, no, tienen voz, lo que pasa es que no hay quien los escuche, no se les pasa el micrófono, no hay atención, ¿verdad? Así que pocas veces ciertos sectores participan del coro de la sociedad o no se les presta atención. Entonces, en la mayoría de las ocasiones a lo largo de este trayecto, mi rol y mi postura ideológica dentro del proyecto ha sido rehuir un poco el foco de la atención o del uso de la primera persona, pero no tuve éxito hoy. Así que vamos para allá. Me permito compartirles una dedicatoria personal. Y para mí es el inicio de mi camino. Durante el verano de 1971, a los 5 años y 1 mes de edad, me llevaron a un psicólogo porque no quería ir a la escuela. La carta original del psicólogo aún está entre los papeles que han sobrevivido mudanzas y limpiezas. Leeré algunos hallazgos de las pruebas que me realizaron. Y confieso que es la primera vez que yo hago esto en público. Y espero que esta información no se use en mi contra. Cito al psicólogo que me reservaré el nombre, pero lo tiene en la carta. Edna es básicamente una niña tímida, tendiendo a rehuir los grupos grandes, sintiéndose más cómoda al formar parte de grupos pequeños.
En nuestra oficina, la niña exhibió reacciones negativistas, rehusando a realizar algunas de las tareas que le presentamos. Fui malcriada, era parte de... Así me decían a menudo. Edna posee una magnífica comprensión del lenguaje y a su corta edad puede percibir un juicio práctico. ¿Me entienden ahora, compañeros? A nivel clínico y de conducta, podemos describir a Edna como una niña con un fuerte apego emocional a la madre. Es absolutamente necesario que se rompa la dependencia que la niña tiene hacia la madre. Debe hacerse por métodos sutiles, no vaya a provocar un trauma en esta, pero se recomienda su ingreso a kindergarten. Y entonces así inició mi trayectoria académica, porque desde ese momento hasta que terminé el doctorado no paré. Personalmente, dedico este momento a quien me abrigó con tanto amor, que en mi vida adulta se transformó en fortaleza de espíritu, tan necesaria para realizar esta labor. Gracias, Ivette Laborde Vega, mi madre, mi primer amor, sin duda, y que vive en mí. Gracias a ti. Y bueno, hacerle honor al título que elegí, ni pena ni miedo. Estas palabras del poeta Raúl Zurita fueron escritas en el tope de una montaña en el desierto de Atacama, al norte de Chile, uno de los lugares más áridos del planeta. El verso tiene una longitud de 9.000 pies aproximadamente y solo es visible desde el cielo. Fue escrita con material desértico en letras gigantescas y requirió trabajo de excavadoras, bulldozers, estuvo a cargo de ingenieros, geólogos, geógrafos. Dice un crítico sobre el texto excavado: el poeta escribe en el paisaje y lo modifica para siempre. Esta intervención del artista se hizo en un espacio de muerte, ya que en el tope de esa montaña se lanzaban cuerpos desde los aviones bajo la dictadura militar de Augusto Pinochet. Esta escritura material que clama ni pena ni miedo se puede interpretar como un acto de justicia poética. Y yo lo relacioné con nuestro trabajo. Trabajo con la entrada a un espacio físico cerrado, hostil, y lo que puede significar la educación como gesta poética, que se inscribe dentro del paisaje carcelario y lo altera para siempre. El cartel de la promoción de este acto va acompañado de una fotografía. Tanto la modelo como el contexto de esa foto han sufrido transformaciones. El 25 de julio del 2011, el Departamento de la Vivienda Pública implosionó 2 edificios de apartamentos conocidos como el residencial Las Gladiolas, colindantes con el barrio Las Monjas y con el parque de la urbanización Piñero en Atorrey. La foto del afiche fue tomada durante esos días, donde poso con un gesto pensativo o serio entre las ruinas de una comunidad que inició su formación en el año 1969. Caminar por los escombros, las varillas y ver los escritos en los muros que quedaron en pie, los nombres de las personas que se criaron allí, me hizo recordar una de las primeras lecciones de equidad que tuve en la vida. En la frontera entre Las Gladiolas y la urbanización estaba el parque. Para finales de los 70, mi papá llevaba el corillito del condominio, de los blanquitos, nos decían los de Las Gladiolas, a mi hermana y a mí incluidas, a jugar pelota con los nenes del caserío. Así les decían en el condominio también a ellos. Mi papá era el pitcher y era el árbitro. Y como no había replay o challenge, ante jugada dudosa, mi padre decidía que los nenes del caserío tenían la razón. Todas las cantaba a su favor, o al menos eso lo sentíamos mi hermana y yo. Esto ocasionó unos conflictos familiares tremendos porque mi hermana y yo nos enfurecía el asunto y nuestro padre lo acusábamos de tener preferencia.
Él nos trató de explicar, pero a mis 10 años sus palabras no fueron convincentes. Y hoy reconozco ese espacio comunitario como uno de integración social que me dio la oportunidad de perderle el miedo a los titeritos, como le respondí a mi hermana cuando éramos chiquitas y me dijo, ¿a qué tú le tienes miedo? Y yo no sé ni cómo yo dije esto, dije, a los titeritos. Y ya no les tengo miedo. Soy titerita también. Y de entender que nos toca trabajar para reparar las injusticias del pasado con acciones afirmativas de acceso y oportunidad para la posibilidad de otro futuro. En su libro El día menos pensado, Fernando Picó habla del imaginario colectivo y de la construcción social de lo que llamó el personaje del preso, de la mitología social y mediática que ha generado una serie larga y persistente de estigmatizaciones y estereotipos, donde la mayoría de las personas confunden la condición circunstancial de estar en confinamiento con cualidades esenciales del ser humano, ser preso, convirtiendo esta mirada y este juicio en un carimbo que nuestra sociedad punitivista se resiste en dejar atrás. Y entonces el miedo manda, como dice Eduardo Galeano. Comparto algunos de los mecanismos de infusión de miedo que yo también viví, como hemos vivido todos, ¿verdad?, en nuestra sociedad, y que fueron utilizados en mi crianza provenientes de la historia y la cultura popular. Lo siento, Jaimito, pero... mi padre nos contaba la historia de Correa Coto, uno de los bandidos fugitivos más famosos de la historia. De adolescentes le pedíamos permiso para salir y no era raro escuchar, no puedes, tú no sabes que Toño Bicicleta está por ahí. O, no, pero tú no sabes que se fugaron 2 presos de Oso Blanco. Y nosotras, ¿ok? Mi contacto con la cárcel también provino del imaginario popular y literario en primera instancia, ¿no? La penitenciaría estatal de Río Piedras, para los que nunca la han visto, ¿verdad?, el antiguo Oso Blanco, se veía en el Expreso, estaba en la, era parte de del escenario de la ciudad, ¿verdad?, el Oso Blanco, ese monstruo de cemento, que se llama así porque el cemento se llamaba Oso Blanco, creo que lo explica Josué Montijo en el libro titulado Los Nietas. Me recuerdo pasar por el Expreso y sentir pena al ver los pañuelos blancos ondear tras los barrotes. De hecho, a veces pasábamos y yo decía, mira, y llamaba mucho mi atención, ¿verdad? Sentir que había una persona ahí. El Oso Blanco también fue implosionado. Otra comunidad de historias, vivencias y memorias hecha polvo. Una vez yo pregunté sobre esto en el Instituto de Cultura, de hecho, a una colega, Liliana Coto, y me dijo que tenía asbestos y no se había podido salvar. En California salvaron Alcatraz y forma parte, ¿verdad?, de uno de los museos de la historia, pero en fin. Por lo menos se salvó el pórtico, bastante famoso, y que desde pequeña también escuchaba la frase que está escrita ahí. Odia el delito, compadece al delincuente. Hay que agradecer el libro de Eduardo Lalo, en ese sentido hizo un rescate en papel con fotografías, se titula El deseo del lápiz, castigo, urbanismo y escritura. Es un ensayo fotográfico donde, o sea, son fotos realmente, él rescató muchos de los grafitis de las paredes de Oso Blanco y escribió un ensayo interesantísimo. Y también hay otros archivos visuales, ¿no?, que recogen la historia de este ícono de las penitenciarías en el área metropolitana, que son el documental Oso Blanco, del hijo de Gabriel Suau, se me olvidó el nombre, Casa sin ventanas, un documental de los 80 importante, y el propio documental El día menos pensado, que tenemos a su director aquí, Leandro Fabrizi, que fue colaborador de Fernando Picó y que a la luz del libro de Fernando Picó hizo esa gran historia. Mi imaginario de la cárcel también se alimentó de la música que se escuchaba en mi casa. Para el año 75, Willy Colón y Mon Rivera hijo grabaron un álbum titulado There Goes the Neighborhood. Se chavó el vecindario. ¿No lo conocen?
En ese disco aparece un tema que siempre me intrigó y se titula Ya llegó, del compositor Felito Félix. Mon Rivera, hijo, famoso cantante de plena y de los trabalenguas, estuvo preso. Y la canción narra el regreso al barrio. Sin embargo, cuando le preguntaban dónde estaba, Mon no respondía. O mejor dicho, respondió en trabalengua. Entonces, el texto de la canción, no voy a cantar, no se asusten. Dice algo así como, ya llegó el que tanto esperaban, ya llegó el que tenía que llegar, ya llegó, muchachos, ¿qué tal les va? Soy Mon, el mismo de antes, pero con más agilidad. ¿Que dónde estaban? Preguntan. Yo les voy a contestar, porque yo estaba y comienza el trabalengua, ¿no? La verdad sea dicha, la cárcel es innombrable. Es por eso que para mucha gente se trata de un misterio que produce miedo y curiosidad morbosa a la vez. Y lo que se experimenta una vez se entra a ese lugar resulta, en la mayoría de las veces, difícil de apalabrar. Del género de la salsa reconozco que mi referente favorito es el sonero del pueblo, Marvin Santiago, y su famosa producción titulada Adentro, de 1981, sobre todo por el hecho sorprendente que me encantaría quienes estuvieran en esa época me contaran, se grabó en vivo desde la cárcel regional de Bayamón. Y destaco temas como Nostalgia y Es de Calle y Auditorio Azul, por ejemplo. En cuanto a las referencias literarias, alguna vez compartí esto con mis estudiantes aquí, pero lo reitero. El romance del prisionero fue el primer poema que aprendí de memoria. Era una niña y no entendía muchas de sus palabras, pero esa declamación era parte del ritual de los exámenes de comprobación de lectura y buena memoria de aquellos domingos familiares. Recitar estos versos hoy es evocar uno de mis maestros y reconocer que fue gracias a su amor por las letras que escuché por primera vez la voz doliente de un ser preso. Y dice así, que por mayo era por mayo cuando hace la calor, cuando canta la calandria y responde el ruiseñor. Espérate. Toma 2. Que por mayo era por mayo cuando hace la calor, cuando los trigos encañan y están los campos en flor, cuando canta la calandria y responde el ruiseñor, cuando los enamorados van a servir al amor. Sino yo, triste y cuitado que vivo en esta prisión, que no sé cuándo es de día ni cuándo las noches son, solo por una vecilla que me canta al albor, matómela un ballestero, dele Dios mal galardón. JBR para mí no es solo el edificio de la Facultad de Estudios Generales, sino un abuelo llamado Jaime Benítez Resach, quien me enseñó este poema y me lleva a contarles mi relación con la universidad. Entré como estudiante a este recinto hace 40 años, pero mi relación con esta universidad data desde antes de nacer. Aquí, en estos predios, nació y se crió mi papá. Literalmente en la casa que está frente al centro de estudiantes, que ahora no se ve porque hay una verja verde bastante fea, por cierto, en lo que antes llamaban la casa del rector. Ese rector fue mi abuelo, quien realizó, y cito sus palabras, un prolongado término de gestión educativa como maestro y dirigente institucional. Y como diría Néstor Duprey, mi amigo, con sus luces y sus sombras. Está bien, Néstor, está bien. Y está bien. I can take it now. La primera, él fue quien me enseñó este poema y muchos otros, ¿no? La primera foto que me tomaron en la vida fue en brazos de mi madre en los jardines de esa casa, cerca de lo que antes era una fuente estilo arabesco y ahora es un tiesto. O sea, les digo, ciertas cosas han cambiado. La universidad, esta universidad y en particular el recinto de Río Piedras, ha sido un referente obligado en mi vida
la de mi familia y muy particularmente en la vida de mis abuelos. Desde pequeña pensaba que la universidad era como que alguien, como que una amistad, porque bien cercana, bien importante, porque escuchaba ese nombre en las conversaciones de los adultos todo el tiempo. Cuando me gradué de 4º año de la escuela superior, no pasó por mi mente, ni siquiera fue una pregunta o duda si estudiar o no. O sea, eso estaba escrito, ni dónde. Era aquí y no había más discusión. Recuerdo que por aquella época mi abuelo me regaló una tarjetita donde escribió unas palabras en latín, yo no sé leer latín, pero voy para allá, que decía, incipit vita nova. Y con gran emoción y orgullo me habló, o más bien me dio una lección magistral, esa sí fue magistral, de la nueva vida que estaba a punto de comenzar. Luego supe que era parte de su habitual discurso como rector cuando recibía a los prepas en el teatro del recinto, aunque para el 84 él ya no era rector, ni la universidad era su casa. Estudié literatura, humanidades, gracias a los programas de intercambio de esta universidad. Estudié en España y luego continué estudios graduados en Estados Unidos. Pero como dice Rubén Blades, todos vuelven. Y en el 2000 regresé. Con el tiempo y por derecho propio, la universidad y yo hemos establecido una relación. Se ha convertido en mi trinchera y en mi esperanza. La esperanza de una universidad viva, que vaya allá, como dijo el decano, donde no está y donde su presencia es necesaria. Una universidad que abra sus puertas a los que no están y deberían estarlo. Y si no llegan, hay que salir a buscarlo, estén donde estén. Para desde aquí ir tejiendo una nueva y mejor forma de vivir, de convivir, y de propiciar el desarrollo humano del país más allá del crecimiento económico. Esto ha sido mi manera de cantarle un himno al alma mater y de honrar la herencia que me tocó ganar. Titulé este segmento que viene ahora, Cronología de una vocación. La cárcel como espacio físico. Con la modernidad llegó el encierro como mecanismo para enajenar, disciplinar a los sujetos indeseables. Y con el encierro vino la cárcel. Una cárcel que es un espacio físico con su particular y específica arquitectura. Es además una cárcel de la que se desbordan significados y significantes, entre los cuales hay que destacar los que giran en torno a la privación de libertades. La cárcel también es un espacio doméstico, social, económico, de un amplio grupo de personas en el que se incluyen personas confinadas, guardias penales, trabajadores sociales, técnicos sociopenales, personal médico, administradores y familiares que entran y salen los días de visita. Personas relacionadas entre sí y vinculadas con el encierro en grados y formas diversas. Llegué a la cárcel gracias a las oportunidades que generaron o se generaron desde esta universidad. En el 2002 inicié estudios en la Escuela de Derecho, enseñaba de día, estudiaba de noche, y en esa época conocí a mi querida profesora Olga Resumil, importante criminóloga con quien tomé todos los cursos que ella ofrecía, los de Derecho Penal, las electivas, Derecho Penitenciario, y fue quien me llevó por primera vez a una institución, en este caso una institución juvenil. Visité al llamado Hogar Guaylí en Ponce. Yo creo que eso cerró ya, ¿verdad, secretaria? Cerró. Ahí había niños, o sea, niños. Y también fui a una institución de menores de niñas. Eso fue una experiencia que yo no pude soportar. Me tuve que salir. Y no podía controlar mi dolor, mi llanto. Y pensé, hasta aquí llegué porque no se puede hacer un trabajo entre lágrimas y mocos, ¿verdad? Así que fue para mí un dolor inicial de lo que implica encarcelar menores. También en la Escuela de Derecho tuve la oportunidad en mi último año de carrera participar de la clínica para la asistencia legal que en ese momento atendía a la población de las mujeres en confinamiento. Además,
En esta época leí los clásicos de Fernando Picó sobre el tema de la cárcel, la educación y sus experiencias, como El día menos pensado, De la mano dura a la cordura, entre otros. Todas estas experiencias fueron generando en mí las siguientes interrogantes e inquietudes, que se las planteo a mis estudiantes desde el primer día de clase, cuando tenemos cursos, y ahorita hablaré de eso, sobre estos asuntos. Si las cárceles generan exclusión, violencias, problemas de salud pública, dolor, tormento, venganza, ¿por qué equiparamos e insistimos en normalizarlas como la única forma de cumplir una pena? O peor aún, en mi criterio, de hacer justicia. Ahora bien, el momento que marcó un antes y un después en mi vida como profesora fue la experiencia de ir a ver una obra de teatro que se generó gracias a una colaboración entre el Programa de Estudios Interdisciplinarios, el FREI, Marella, ¿te acuerdas de eso? Y en la Facultad de Humanidades, y una teatrera invitada llamada Patti Hernández, con un programa llamado Cuéntame su historia. Y ese programa incorporaba estudiantes en teatro colectivo, estudiantes del recinto, que trabajaban con personas privadas de libertad, en este caso en Guayama, para hacer una obra y presentarla al público. A mí me invitaron de público. Esto ocurrió en el 2009. Y me invitaron a una institución conocida como 945 en Guayama, que entiendo que también está cerrada. Yo entiendo que ese fue el inicio de los proyectos autogestionados, ¿verdad?, como profesora de la universidad, pero todavía la universidad como institución, obviamente Picó ya había hecho su trabajo, pero ahí comenzó en mí esa inquietud, ¿verdad?, me quedé tan impactada de esa obra que cometí una novatada, que eso también nos va a pasar. Estábamos allí en Guayama, en el anfiteatro, y acababa la obra, fue bien emotivo. Y yo me levanté inspirada, ¿verdad?, como poseída, yo no sé, y yo dije, pero es que ustedes tienen que ir al recinto, yo los voy a invitar al teatro de la universidad. Y bueno, yo hice. Y recuerdo como ahora que un joven privado de libertad, pues me dijo, mire, profesora, la primera vez que oí esa expresión que me la dirigieron a mí, ¿verdad?, no nos venga a vender sueño. Y a mí me dio como una furia, ¿verdad? Me sentí como, ¿cómo que vende el sueño? Yo no voy a cumplir con mi palabra. Y bueno, y tuvimos ahí, ustedes saben cómo yo me puedo poner. Entonces la novatada consistió en que cuando en ese momento se le solicita al Departamento de Corrección que venga el grupo numeroso de participantes de la obra al teatro de la universidad, fue como que, pero profesora, ¿usted sabe cuántos años de sentencia hay ahí? ¿Verdad? Y que para mí fue la primera vez en escuchar ese concepto de que lo que significa cuántos años hay en este grupo y por lo tanto no pueden salir. Así que eso me llevó a mí a decir, ok, no pueden ir para allá, pero yo voy para adentro. No soy de teatro, soy de literatura. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, para el año 2010, como acto fundacional, cogí prestada una estatuilla que tenía mi familia allí de la torre, bien bonita, pintadita, una cosa bien linda. Pues yo la cogí y la entré a la biblioteca de la 945 en Guayama y ahí la dejé. Y comenzamos lo que yo llamé, ¿verdad?, desde adentro, entre la universidad y la cárcel, un taller de literatura y escritura. Eso fue un éxito. Creamos el currículo, publicamos un libro. Y ese libro generó una llamada gira por las universidades, donde las personas, los autores, en este caso eran hombres, los dejaron, ¿verdad?, salir. En esa ocasión era un grupo más reducido, presentamos la antología y comenzó nuestra gira. Para muchos de ellos era la primera vez que pisaban una universidad. Y pienso en una autora que a mí me ha marcado mucho, que se llama Rita Segato, una antropóloga argentina. Ella habla que a través del ejercicio de la escritura se supera o se rescata esa minoridad, esa tutela que ejerce un sistema en los individuos que están encarcelados.
se les minoriza, se les resta su capacidad de actuar, de autonomía. No obstante, en un papel en blanco y a través de la escritura, el hecho de ser autor o autora te devuelve una libertad y te devuelve una identidad también. Así que la primera presentación de esa antología se dio en la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana. Luego vinimos aquí. Pero esa salida, diré un nombre, pero un nombre. Osvaldo salió de la cárcel por primera vez en más de 10 años a una presentación de la antología que se hizo en la Escuela de Derecho de la Inter. Allí sintió el sol en su piel, el sentido del olfato se expuso a nuevas fragancias, comió bien, vio a su familia fuera del contexto del encierro y fue aplaudido por mucha gente. Luego de la actividad, regresó a la cárcel. Le fue difícil asimilar esa experiencia y al poco tiempo fue recluido en el hospital psiquiátrico. Al enterarme de la noticia, me sentí muy mal, de hecho hasta culpable. Y me pregunté cuál era mi cuota de responsabilidad frente a este escenario. Una oportunidad de esta índole, que todos pensamos, ¿verdad?, que es muy positiva, y sigo pensando que lo es. No obstante, resultó en un desborde de emociones cuyo manejo se le fue de las manos a mi estudiante. Y al tiempo, Osvaldo regresó a los talleres y me entregó la sábana de papel que usó mientras estaba en el hospital. Esa sábana era una especie de hoja gigantesca y estaba escrita, llena de nombres importantes para él, de dibujos, de poemas, de versos. Me la entregó y me dio las gracias porque las palabras lo arroparon y se convirtieron en su salvación. Luego viene la época de los documentales, que es importante en este contexto, la visibilidad, la voz, la luz, la imagen, el color, la humanización. La presentación de la antología también se dio, y recibimos una invitación de nuestra colega Mayra Santos, al Festival de la Palabra. Déjame ver una cosa. ¿Este es Fernando Guzmán? Diablo, te quiero. Fernando Guzmán, mi amigo, una de las mejores herencias que me dejó Fernando Picó, su alumno. Seguimos hablando de esto, mío, hay que seguir. No sé. Ok, volvemos al Festival de la Palabra porque ahí pasó algo bien interesante que me parece digno de compartir. Nos permitieron llevar a unos cuantos de los estudiantes escritores al Festival de la Palabra, que en ese momento era en Plaza Las Américas. En esa época sacaba, ¿verdad? Los participantes del programa pues iban con su uniforme de confinado, iban esposados de manos y pies, y ahí estamos entrando a Plaza Las Américas, en la entrada de uno de los bancos, actually. Y entramos a Plaza, y en un saloncito estaba el banco, y aquí Festival de la Palabra. ¿Qué pasó? En la puerta, en el banco estaba mi amiga y documentalista, directora de cine, Marel Malaret, que vio en esta escena una película. Y decidimos, después de conversaciones, porque claro, ella preguntó, Edna, ¿qué está pasando? ¿Qué hace esta gente aquí? ¿Verdad? Esa es la pregunta de mucha gente. Le expliqué que eran parte de un taller de literatura, le hice toda la historia y me dijo, esto hay que documentarlo, esto hay que darlo a conocer. Así que documentar a través de la historia de uno de los participantes del cortometraje, Aníbal Santana Merced, la historia de los talleres de escritura creativa en la 945 de Guayama. Se hizo el documental Aníbal, lo consiguen en YouTube y en las redes sociales. Ganamos un premio, ganó Marel, pero yo me sentí parte de un premio de cuando existía la Corporación de Cine y se le daban subvenciones. Invitamos a Aníbal a ver la película en el cine, en Fine Arts del Banco Popular, y fue la primera vez que él fue a un cine.
para que ustedes vean, estudiantes, cómo a veces el destino de alguna forma o la vocación se va construyendo porque una puerta o un camino te lleva a otro. Cuando ya yo terminé mi taller de literatura en Guayama, los estudiantes me decían, Edna, pero vamos a seguir. Y yo, pero es que ya no voy a, ya esto terminó, vamos, esto no puedo. Y entonces Marel me dijo, pero yo voy y les doy un taller de guión. Y ese fue la semilla, ese fue el origen del documental largo titulado Todos íbamos a ser reyes, cuyos guionistas que salieron de ese taller y protagonistas fueron nuestros estudiantes confinados. Ese documental fue un palo, pero vino la pandemia y nos sacaron de los cines. Se estrenó en febrero del 2020 en cines comerciales. Ustedes saben que en los cines comerciales a veces no se le da mucho auge al documental y menos puertorriqueño, pero tuvo mucho éxito. No obstante, pues el COVID nos encerró a todos y todas. Gracias a este trabajo que yo he comentado, es que en el año 2014 me invitan desde la universidad que se está cuajando este proyecto encabezado por el profesor Fernando Picó para trabajar un acuerdo colaborativo en el 2014. Y ahora quiero un poco, ¿verdad?, contarles el trabajo realizado desde esta Facultad de Estudios Generales bajo el programa y el acuerdo de estudios universitarios para personas confinadas. Comenzamos en el 2014, 10 años de actividad y de logros, ¿no? En ese momento trabajé directamente con el profesor Picó. Él me dijo, mira, Edna, yo voy a la cárcel, o sea, yo voy, pero a mí no me pongan a llenar papeles. Yo no voy a estar con cuestiones administrativas, y yo le dije, está bien, yo brego con eso. Así que quiero hacer una breve anécdota. Yo fui con Picó al anexo 292, me acuerdo cuando fuimos a entrar para las entrevistas iniciales, yo escuché esta voz que decía, fémina en el módulo. Y yo, a rayo, abandona la esperanza si entras aquí. Y nos reímos ahora, pero es una experiencia bien fuerte, bien dura, porque yo veo hoy las caras de estos hombres y mujeres que están aquí, de estos intelectuales y de estos escritores y de estos estudiosos de la filosofía, de la música, del derecho. Pero yo los vi salir de esa celda para esa entrevista, cuando todavía el sol les molestaba y caminaban bastante precariamente, porque no es fácil caminar con grilletes en los pies. Así que esa fue mi entrada a este trabajo, acompañada de Virgilio, mi mentor, y comenzamos este camino. Yo quiero destacar dos momentos de esa historia larga del 292. La primera es que fíjense si los libros cambian la vida, que en la lista de entrevistas no estaba anotado el compañero Juan Negrón. Tú no estabas en esa lista. ¿Tú lo sabes? Y Juan estaba trabajando en las áreas verdes, no sé qué, y de momento él vio al profesor Picó y lo detuvo. Y comenzó a hablarle de todas las lecturas, de todos los libros que había leído. Y Picó dijo, ok, anotado estás. Ni la entrevista le hicimos porque ya él le había dado fe, ¿verdad?, de su conocimiento y de su trasfondo en la historia, ¿no? Otro elemento que yo quiero subrayar es la complejidad de las interacciones en las relaciones humanas en este contexto. Más allá de polarizaciones, de reducciones, de simplificaciones, de bueno malo, pillo policía, víctima victimario. Yo conocí al oficial Javier Luna en este contexto. No está aquí, qué pena, pero está aquí también. Y obviamente nosotros veníamos de la universidad a hacer un trabajo en un lugar difícil, en un lugar, una custodia de máxima seguridad, ¿verdad? Esa máxima custodia, y era fuerte. Y el oficial estaba en una tarima parecida a esta, siempre desde el día 1, sentado en su puesto, en su escritorio, y él tomó todas las clases. O sea, yo creo y lo propongo, se le debería dar un bachillerato, ¿no? ¿Verdad? O sea, simbólico.
De verdad que sí. Yo voy a contar esto. El día de la graduación de la primera clase de bachillerato en el 2022, Luna acompañó a sus discípulos, también lo fueron, creo que 8 años más tarde, ¿verdad? Varios de los estudiantes que están aquí presentes obtuvieron distinciones académicas de summa cum laude y magna cum laude. Recibieron una medalla hermosa con el símbolo de la torre. Y privadamente, fuera de las luces y de las cámaras, ellos le entregaron su medalla al oficial Javier Luna. Y para mí, eso es un testimonio de que las relaciones humanas y que la dinámica, que la educación y el compartir desde otras perspectivas genera, incluso en un espacio que no está diseñado para eso. Y yo les agradezco a Raúl y a Juan que se hayan desprendido de una forma tan generosa de algo que se la sudaron y que se la ganaron. Gracias. En cuanto a las experiencias desde esta facultad, esta facultad me dio la oportunidad a todos, ¿verdad? A todas, de generar conocimiento. Y yo voy a proponer llamarle, no sé, Waldemiro, epistemología desde adentro. Porque voy a dar un ejemplo concreto para no, ¿verdad? Voy a seguir moviéndonos. Falta poco, pero esto era magistral, yo tuve que escribir un montón. En esta facultad y en el programa de estudios generales, pudimos, porque realmente fue un trabajo colaborativo, crear un curso que titulé Debates Penitenciarios, Cárcel, Educación y Transformación Social. Ese curso es una electiva que forma parte de la secuencia de cursos de la concentración menor en derechos humanos. Y es un acercamiento transdisciplinario al estudio y la reflexión de los temas y problemas que están en el título de la clase. Es un curso donde se validan experiencias y saberes que no siempre se producen desde la academia. Y citando y parafraseando a mi colega y compañero de lucha también en las instituciones, Waldemiro Vélez, convoca y valora, ¿verdad?, la investigación transdisciplinaria, las experiencias y saberes de los más diversos actores, incorporando su participación activa y efectiva y validando una experiencia social. Yo recuerdo enseñar este curso en el 292, ese curso se transformó, porque la participación y las discusiones y las experiencias de los estudiantes, había cosas que me explicaban ellos a mí, o sea, yo no tenía que explicar, y otras cosas no eran pertinentes en ese contexto. Por lo tanto, creo que el fruto y el producto de ese curso está aquí, es vivo, ahora mismo lo está enseñando el profesor Jorge Graterole, y yo creo que nos dio una oportunidad de pensar detenidamente los asuntos que nos convocan hoy. Les cuento que también la experiencia de enseñar ese curso en esta universidad, en este recinto de esta facultad, ha dado el espacio, esto lo he vivido yo como profesora del curso, que por primera vez muchos estudiantes de este recinto compartan historias que les vinculan con el sistema correccional y la cárcel. Figuras como hermanos, padres, madres. En muchas ocasiones es la primera vez que comparten en el espacio de la clase o incluso de su vida las experiencias traumáticas que vivieron por la separación del ser querido, por ir a visitas a las instituciones. Y este espacio de discusión en el seno de la universidad ha ayudado a iniciar procesos del reconocimiento de experiencias traumáticas a nivel generacional y familiar, y a poder reflexionar sobre el impacto de la cárcel en sus vidas y en sus comunidades. Y eso ha sido bien importante porque también les quita un estigma. Hay mucha vergüenza de hablar sobre estos asuntos. Y yo creo que el traerlos a la mesa y el conversarlos desde la academia también es importante para borrar estigmas y para sanar. La experiencia del programa ha generado oportunidades de participación en congresos, conversatorios,
producción de conocimientos, las tesinas de este grupo, Dios mío, la importancia de los trabajos académicos que se han realizado, que son aportaciones no solo a la academia, sino a la reflexión sobre el sistema correccional, a la creación o derogación de políticas públicas. Omaira Torres, con una tesina que apalabra lo que en un principio ella no podía hablar, su experiencia del embarazo en la cárcel. Tú lo has hecho público y yo me siento en la libertad de expresar esto, Mayra. Yo recuerdo que la primera clase nuestra de español, tú llorabas, pero no podías hablar de lo que te afectaba y te hacía un taco en el corazón. Y este trayecto académico de vida y de solidaridad convirtió el trauma de parir a su hijo en la cárcel y dejarlo afuera y volver para adentro en un planteamiento de política pública y en una propuesta a nuestros legisladores del manejo de esa situación en el sistema correccional. Gracias, eso es una aportación bien importante. La publicación, perdón, la revista Umbral, publicación de esta facultad y con un bello título, el Umbral no, por aquí pasamos, dedicó su número 11, el del 2016, temprano en el juego de este proyecto, al tema de la cárcel. Incorpora escritos muy importantes sobre el tema, entre ellos 2 reflexiones producidas por Juan Negrón Ayala y Antonino Sánchez Burgos, el poeta recientemente liberado. Gracias. En cuanto a nuestra colaboración con otras facultades, la Escuela de Derecho ha dicho presente desde el inicio de este programa. El 28 de junio de 2015, las profesoras de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, Ana Matanzo Vicens y Erika Fontanes Torres, entraron conmigo a la llamada Escuela Industrial de Mujeres para Vega Alta. Su objetivo era reunirse con un grupo de mujeres confinadas que participaba del proyecto que en ese momento llamábamos piloto, tanteo, ¿no? Llegamos a la cárcel, nos recibió la superintendente y de inmediato nos informa que no podíamos entrar por no cumplir con el código de vestimenta. De entrada, de umbral, mira, de umbral. Asombrada. O sea, como que quisimos entender, pero ven acá, si llevamos pantalones anchos, camisas que no están ceñidas al cuerpo, que no son transparentes, pues de inmediato salió a relucir la paleta de colores correccionales. Khaki beige, gris y azul royal. Y la prohibición de usarlo, y nuestros pantalones eran khaki. Entonces, ¿qué opciones teníamos? Esto parece prosaico, pero tiene un punto. Bear with me. ¿Qué opciones teníamos? Discutir como abogadas litigantes e impugnar la constitucionalidad del reglamento. Porque esa es una, gente, academia, ojo con eso. Suave. Retirarnos molestas, insultando, con corrección no se puede. Teníamos esa opción también. Miren, lo que en cualquier otro contexto es una arbitrariedad o capricho, la respuesta que nos dieron es que responde a un criterio de seguridad. Y que el confundirnos con el uniforme de confinada, pues no es lo que procede dentro de la institución. Mira, tú puedes creer o no en eso, o estar de acuerdo con eso, pero eso es lo que hay, esa es la norma. Entonces, ¿nosotras qué hicimos? ¿Qué hacemos? ¿Obedecer o presentamos alternativa? Presentar alternativa. Esa es buena, porque ustedes saben qué es lo que estaba en juego, que las estudiantes se quedaran esperándonos. Y el norte es siempre llegar, siempre entrar. Esa es la clave. Entonces, como no queríamos faltar a nuestra primera reunión con el grupo de estudiantes, hablamos con la superintendente, le pedimos tiempo y direcciones del centro, ¿cómo es? Comercial más cercano. Entonces a la carrera fuimos, salimos vestidas con pantalones negros. ¿Saben qué? Eso me pasó esta vez, no me vuelva a pasar. Ustedes me ven, hoy estoy así con la camisa por fuera,
pero ustedes me ven en negro. Mira, yo no hay tiempo que perder en esto. Si es de negro, voy uniformada. ¿Y qué pasó? Si lo que yo quiero es entrar, yo no voy a hacer un fashion show. Así que regresamos a la cárcel y logramos entrar. Y miren, hay veces que hasta el poder cede y se sonríe también. La superintendente hasta se rió como que diablo, esta gente. Pues, este ejercicio de no dejar que la frustración, que las normas de un espacio cerrado o que la burocracia agote nuestro entusiasmo, se ha repetido muchas veces en 10 años, créanme. Y los niveles de negociación de estos 10 años entre la UPR y DCR, en mi opinión, dan fruto y dan cuenta de lo que tenemos hoy. Negociamos estar aquí. 10 años atrás, como decía el presidente, no se puede. Pues que no se puede. Lo hemos hecho posible, ¿verdad? Pero eso requiere, como diría Picó, hay que coger las batallas, o como diría Bruce Lee, be like water, my friend. Be like water. A raíz de esta experiencia inicial y tomando en cuenta la información y las vivencias que esta interacción generó, las profesoras Fontanes y Matanzo diseñaron el curso Introducción al Derecho, que se ofreció al grupo de mujeres en agosto-diciembre de 2015, una vez ustedes llegan a la nueva institución en Bayamón. O sea, yo digo esto, Erika, y yo digo, pero me sobrecoge un poco, ¿no?, el tiempo que ha pasado y el camino que hemos trazado, ¿no? Uno de los resultados tangibles de esta interacción y colaboración entre estudiantes privadas de libertad y el grupo de estudiantes de la Escuela de Derecho, porque esa es otra, se dio una conjunción nunca antes vista tampoco. Nos permitieron, si mal no recuerdo, Erika, tú ibas a la institución, podías ir con un estudiante de Derecho que fuera parte de la conversación, después de todos los permisos y los protocolos, y participara de la clase. Bueno, esa dinámica resultó en una publicación auspiciada por la Comisión de Derechos Civiles titulada Manual para Mujeres Confinadas, Derechos y Procedimientos de la Cárcel, cuya autoría responde a muchas de las compañeras que están aquí hoy. Bueno, la colaboración también llegó al 292. La profesora Fontanes ofreció un curso, temas en Derecho Público, Justicia Criminal y Sistema Penitenciario, que aquí sí habíamos ganado más en el camino, porque lo que a veces, bueno, déjenme dejar esa acotación, seguimos. Las cosas pasan, lo que pasa es que no siempre es en el tiempo que uno quiere y hay que, a veces digo esta expresión mucho y ya la gente me mira como que, a veces hay que dar del ala para comer de la pechuga, pero no, la gente lo quiere todo y lo quiere rápido. Pues mira, así no funciona. Pero por lo menos en este contexto, esa es mi experiencia. La cuestión fue que Erika llegó y en esta ocasión todo el grupo de su clase de Derecho se hizo una doble codificación. Tomaban el curso a nivel graduado y los estudiantes del anexo 292 lo tomaban a nivel de bachillerato. Eso fue grande. Lamentablemente la pandemia interrumpió las clases en marzo del 2020. Pero bueno, han pasado otras cosas positivas, ya llegaremos. También la colaboración como mentora de la profesora Marilú Jiménez, que está aquí, Iris Rosario, Erika Fontanes, en las tesinas que realizaron como parte del grado de bachillerato, algunos de nuestros estudiantes con temáticas vinculadas al derecho. Bueno, y llegamos al recinto. La maestría en Administración y Gestión Cultural en la Facultad de Humanidades. ¡Wow! Apláudanse. Eso fue un reto que el grupo, en su, como diría Picó, en su atrevimiento, le lanzó a la secretaria de Corrección, Ana Escobar, me acuerdo, en esa primera graduación. Hubo que trabajarlo, ¿verdad? Se dice fácil, pero había la voluntad y había la visión y la política pública para realizarlo.
Así que una vez nuestros estudiantes culminaron su bachillerato, se iniciaron las gestiones para abrir otro capítulo en esta historia. El grupo de estudiantes, aún en confinamiento, para que pudieran estudiar de manera presencial en el recinto. Benjamín Torres Gotay documentó en una crónica que de hecho ganó un premio en periodismo hace poco, un día en la vida de, ¿verdad?, el inicio de esa maestría con fotos, videos y entrevistas, que creo que da cuenta de esa vida nueva que también empezaron en ese momento. En mi carácter personal, yo reconozco como el mayor reto hasta este momento, luego de 10 años, la presencialidad de nuestros estudiantes en el recinto, y no es por razones de seguridad, sino es que estamos ante una situación sin precedentes, que nos confronta con una serie de asuntos que el contexto carcelario no planteaba. Se trata de un constante aprendizaje de todas las partes envueltas, tanto del Departamento de Corrección, las personas que vienen aquí acompañando a los estudiantes, de los profesores, de las profesoras. O sea, estamos en un proceso de entender que estamos creando aquí, ¿no? Estamos en una nueva cancha, con nuevas dimensiones, con reglas escritas, con reglas no escritas, que regulan esto que estamos construyendo. Y el balance entre la socialización y las logísticas del control es un equilibrio difícil, porque estamos en un escenario de simulacro de libertad, de fogueo de la calle, donde ciertas fronteras se difuminan. Entonces, ¿hasta dónde llega la cárcel? ¿Hasta dónde se extiende y se entiende la experiencia universitaria? La socialización de un grupo de personas privadas de libertad. ¿Hasta dónde se tolera el error o la inadvertencia de cualquiera de nosotros? Dice el poeta gorostiza mexicano José Gorostiza, no es agua ni arena la orilla del mar. Estamos construyendo en la orilla del mar. No es habitual en Puerto Rico, no es nada nuevo, pero en la academia, sí, en la academia y en corrección también, ¿verdad? Estamos, porque no es en la cárcel, no es en la universidad, es un nuevo espacio, vamos a entender eso. A veces nos cuesta, ¿no? Son dos círculos que se unen y estamos aquí en esta cuerda floja, a veces yo lo siento así. Y digo, yo estoy feliz, yo estoy muy orgullosa de lo que está pasando, pero ustedes me han visto y ustedes me la montan también, que yo tengo un estrés, porque de verdad que es una responsabilidad sobre los hombros muy grande, tanto de ustedes personal, de las instituciones que lo avalan, y ¿cómo es? Así que gracias por hacer lo posible, gracias por cumplir y por llevar esta apuesta a un nivel de excelencia como lo están haciendo. Como última reflexión, quiero plantear una pregunta, pero ven acá, ¿y qué ha hecho la cárcel en la universidad? Porque mucho se habla, y esto, ¿verdad?, Picó en el día menos pensado también lo comentaba, mucho se habla de lo que hace la universidad en la cárcel, pero ¿cómo ha incidido esto que hemos estado describiendo? Y voy a hacerlo directo a algunos puntos o bullets, como dicen mis estudiantes. Yo entiendo que nos ha invitado a confrontarnos con nuestros propios miedos, prejuicios, sesgos, y aprovechar la oportunidad para discutirlos, para reflexionarlos. Yo recuerdo que Luis Rafael Sánchez, en un ensayo que se titula La generación Osea, no sé si ustedes lo leyeron alguna vez, utiliza un concepto que él llama vacilación nominativa, y así es como yo quiero describir lo que yo he sentido y que todos, ¿verdad?, cómo la academia, a veces, o en la universidad, nos vemos en la situación de no saber nombrar esta experiencia, cómo llamarle a sus participantes. Muchas veces, bueno, un día yo escuché y me dio un poco de gracia, pero mira, no, que a la profesora no le gusta que le digan preso, o sea, como si hubiera también cierto temor a mi reacción porque le digan que los presos, o sea, presos, confinados, personas confinadas, personas en confinamiento, personas privadas de libertad, miembros de la población correccional, estudiantes, egresados, egresades, Sheila Yareli, Omaira Corali, Ilka Verónica, Marillo, Mayo, Mayra, Juan Javier, Yeder y Raúl Gadiel.
Sí, rimó Héctor, Camilo, Christopher y Miguel. Pero ciertamente, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, si yo estoy aquí en una elucubración, pero a mí me parece que el acto de nombrar, el acto de enunciar, causa cierta incomodidad. Pero la equidad y la búsqueda de la equidad nos va a poner bien incómodos. Yo he asumido que trabajo desde la incomodidad. Y asumido, me da estrés, pero sé que es así. Voy a darles un ejemplo de esto que acabo de decir. La más reciente de nuestras celebraciones fue la admisión a la Escuela de Derecho de Miguel Ángel Nieves Domínguez. Párate, Miguel, para que te veas. No sé si sepan, pero actualmente en los Estados Unidos solo existe un acuerdo de este tipo y se inició en el 2022 entre Mitchell Hamline, no sé si se dice así, Law School en St. Paul y el Departamento de Corrección de Minnesota, cuando aceptaron a 2 estudiantes que se encuentran confinados, pero estudian en la modalidad a distancia. Yo entiendo y busquen a ver y indaguen, pero entiendo que no existe esto que está pasando en Puerto Rico al día de hoy. Miguel viene todos los días a la Escuela de Derecho, escoltado, pero ha funcionado como un estudiante más. Y llevas un mes, parece que llevas un año, te veo cansado. Pero lo que falta. Por parte de nuestro estudiante, ¿verdad? Su perseverancia y su compromiso real con un sueño constituyen la mayor evidencia de su transformación personal. Pero este logro no es solo individual, tiene una relevancia colectiva muy importante. La presencia de Miguel Ángel Nieves Domínguez en la Escuela de Derecho y lo que su vivencia y su condición representan es necesaria, en mi opinión, para la transformación de la educación jurídica, de la práctica legal y de la lucha por la justicia y la paz. Uno de los titulares en estos días, en las noticias, que ha habido bastante cobertura del asunto, dice así: confinado logra entrar en la Escuela de Derecho. Ese comentario es que hemos normalizado mucho esa expresión. Pero si hoy día, por ejemplo, leemos un titular de alto interés noticioso de esta índole que voy a citar como un ejemplo hipotético, entiendo que nos hiere la retina. Ya lo leerás en la escuela, eso es una frase famosa, no sé si es de un juez o no me acuerdo en la escuela, pero bueno, se usa mucho en la escuela, nos hiere la retina leer eso. Mujer logra entrar en la Escuela de Derecho, es noticia. Negro logra entrar en la Escuela de Derecho. Autista logra entrar en la Escuela de Derecho. Confinado logra entrar en la Escuela de Derecho. Abogamos por un lenguaje desde una óptica de los derechos humanos. Y los medios de difusión deberían contribuir con su cuota de responsabilidad para no seguir perpetuando aspectos de estigmatización. Sin embargo, yo quiero reconocer la labor de una periodista egresada de la Facultad de Estudios Generales, concentración menor en derechos humanos, y que actualmente trabaja en la plataforma jurídica llamada Microjuris. El título de esa noticia, y fue mi estudiante, histórica admisión de persona privada de libertad a estudios en Derecho en la UPR. Vuelvo y digo, no es una lección ni vengo a dar regaño, yo entiendo que cada cual es dueño y dueña del registro lingüístico que decide usar y de los conceptos que decide usar. No obstante, el lenguaje para mí es ideología y el lenguaje transforma. Y por lo menos desde los cursos de derechos humanos en esta facultad y la visión de los derechos humanos en general es que hay que utilizar un lenguaje centrado en la persona, no en su condición estigmatizante. Bueno, otra pregunta, otra tarea
otro asunto que trae a la discusión la comunidad académica es una pregunta que se reitera mucho. Mira, pero ¿por qué este programa no está en otro recinto? Mira, porque ahora yo pregunto, ¿por qué este programa no está en otro recinto? Porque les voy a decir algo. A mí me parece una propuesta excelente. Tiene que salir de aquí, del sistema UPR. Y les digo algo, les voy a invitar a pensarlo. La autora Ruth Wilson Gilmore habla de una geografía carcelaria, de cómo, o en palabras de Angela Davis, dos de mis grandes maestras, el complejo industrial carcelario. Pensemos en la siguiente geografía. ¿Ustedes han observado los diversos recintos de la UPR? Río Piedras, Bayamón, Carolina, Complejo Correccional de Bayamón al lado. Mayagüez, Colegio de Mayagüez, Centro de Detención del Oeste. Ciencias Médicas, ¿cómo es este? Centro Médico Correccional de Bayamón. Calley, a media hora de Guayama. Guayama, varias instituciones allí, creo que 3, no sé, 3, ¿verdad, secretaria? Humacao, bastante cerca de Guayama también. Arecibo, cárcel Sabana Hoyo. Ponce, Complejo Correccional Las Cucharas, o Complejo Correccional tiene el nombre de un oficial fallecido. 4 instituciones. Aguadilla, Institución Correccional Guerrero. Mira, hay taller, o sea, parte de mi... Y dije que no iba a estar ahí dando lecciones, pero es que me emociono porque es que yo pienso que se lo digo a los estudiantes, voy a hablar, miren, ustedes tienen un país por construir. Hay que modificar esa geografía carcelaria. Incidan, no tienen que esperar a que vengamos nosotros aquí de Río Piedras. Incluso hay muchas personas interesadas en hacer esto, pero yo no entiendo por qué no le meten mano ya. Hay que hacerlo. Pienso que es importante reconocer que trabajamos con poblaciones vulneradas en sus derechos y que atraviesan situaciones de violencia y marginación social. También es importante reconocer que desde la plataforma o oportunidad que nos brinda este proyecto, todas las luchas... Espérense un momento. Ok. Sí, esto fue como una especie de... Y voy a usar un término, anagnórisis, me acuerdo de las clases de humanidades, o sea, como un reconocimiento que yo tuve hace un tiempo bregando en este proyecto. ¿Saben qué? No todas las luchas en las que creemos y todas las convicciones que tenemos se pueden trabajar desde este proyecto. Eso es una realidad. Entonces, aunque ameriten intervención, hay que hacerlo desde otro espacio, ¿me explico? Entonces, a veces tengo que poner un poco de coto, en el sentido de cuando vienen propuestas muy pertinentes, muy importantes, muy necesarias, pero que no caben en este proyecto. Entonces, soy la mala. No, perdón. No. Miren, de nuevo, hay taller. Miren, cuando yo fui la primera vez a Vega Alta, yo escribí en corrección. Bien ingenua, pero hay que dejar la queja y comenzar a actuar, ¿verdad? No quiero sonar regañona, pero creo que hay demasiadas posibilidades para hacer y desde esta plataforma no se puede hacer todo, también seamos realistas. Bueno, esto un poquito difícil, ¿verdad? Pero ahí vamos. Nuestras experiencias con la educación en el contexto carcelario, tanto como facultad, como comunidad académica, nos obliga a reflexionar y a sostener una discusión ineludible como colectivo, particularmente dentro del programa, ahora concentración menor, de estudios de mujer y género. Y son las temáticas que el trabajo académico, por ejemplo, de las doctoras Madeline Román, Iris Rosario, en este recinto y en esta universidad, de Angela Davis en los Estados Unidos y otras feministas importantes, han abordado. Y son las tendencias dentro del pensamiento feminista, que simplificado podemos agrupar en 2 categorías que se han llamado el feminismo carcelario y el feminismo abolicionista. Yo creo que son conversaciones que hay que tener. Las posturas cada cual, pero como colectivo y como un programa académico,
quiero saber dónde estamos paradas. El Estado nunca será feminista, lo afirma la criminóloga Madeleine Román. La cárcel es uno de los brazos represivos del Estado y sigue perpetuando el escenario patriarcal. Entonces, la pregunta esencial, compleja y controversial es: ¿derrocamos a los hombres violentos o a las estructuras violentas? ¿Qué parte o cuota de responsabilidad, si alguna, debe tener un programa académico que se desarrolle en la cárcel respecto a su currículo y a lo que va a ofrecer allí? Son preguntas, son incómodas, pero a eso vinimos también. O sea, la vida nueva también implica preguntarnos estas cosas. En la realización de esta práctica docente es vital tener la conciencia de que operamos desde las tensiones, desde el choque de perspectivas y lógicas contrapuestas. Como bien lo explica el profesor argentino Juan Pablo Parchuk en un texto titulado La Universidad en la Cárcel, Teoría, Debates y Acciones, cito: cualquier propuesta de trabajo o intervención hecha en estos ámbitos se realiza en un terreno dinámico, cambiante y en conflicto permanente, donde cada mínimo avance y posición ganada convive con la amenaza de ser cortado y retroceder. No tengo que explicarles a ustedes lo que quiere decir esto. Así que luchamos por la permanencia, luchamos por continuar el trabajo, pero también tenemos que tener plan A, plan B y plan C, porque así es este ambiente. Y eso pasa en lo micro y pasa en lo macro, ¿verdad? Para cerrar, el 9 de abril de 1997, el profesor Fernando Picó dictó la primera lección magistral de la Cátedra UNESCO de Educación para la Paz, titulada A la Universidad desde la Cárcel, Historia de un Atrevimiento, y cuya publicación traje hoy aquí, porque él está conmigo, está aquí. Esto es de colección, esta es la conferencia magistral, que tiene una fotografía que yo sugiero que la universidad reproduzca. Te la voy a regalar, Fernando. En esa conferencia invitaron a Fernando Guzmán y a Raúl Hernández Mercado a participar con Picó, de hecho, tú lo presentaste, y les tomaron una foto emblemática frente a la torre de la universidad. Eran jóvenes, muy jóvenes. Ha llovido, Fernando. En el prólogo a esa charla, la entonces coordinadora de la cátedra, la doctora Anaida Pascual, dijo lo siguiente: la agenda multidimensional para ensayar la paz desde una perspectiva universitaria de esperanza está todavía por escribirse. Hoy, 27 años más tarde, doy fe que hemos escrito un capítulo de esa historia de esperanza. Si para el grupo de estudiantes los estudios de maestría presencial en el recinto son una suerte de ensayo de libertad, es también un ensayo de país lo que estamos realizando desde este proyecto. Alcanzar la equidad requiere instancias de incomodidad. Trabajemos desde ahí. En última instancia, todo lo que yo les he contado son consecuencias de una colaboración y una participación sostenida desde una universidad, desde una comunidad universitaria comprometida con este país y el pueblo que le sirve. Desde la Universidad de Puerto Rico también estamos trabajando contra adversidades, contra mitos y contra duras realidades. Y para defenderla hay que conocerla bien, desde adentro también. Entonces, como una lección no puede terminar sin tarea, estas son las asignaciones pendientes que tenemos, son 3. Lo primero, bien al grano, hay que leer el artículo que acaba de publicar el doctor José Caraballo Cueto, UPR, Más mitos y realidades, publicado el 20 de septiembre de 2024. Supuestamente ustedes como estudiantes tienen acceso a Endy Digital, miren a ver si es así. Es un artículo fundamental para entender lo que es la realidad con los números y con las estadísticas y lo que es la mitología y lo que son los estigmas que también la UPR padece de eso. Tomar nota.
La ley universitaria, la ley 2 del 66, el año que nací, establece la autonomía fiscal para la UPR y estipula que la universidad recibirá 9.6 de los fondos que entran al Fondo General que recibe el Estado para sus ingresos. Hay que dar la lucha por la restitución del presupuesto con la fórmula del 9.6. Entonces espero que esto nunca se olvide, aunque esta parte de la ley fue derogada. Pero el espíritu sigue vivo. Y desde ahí quiero invitarles a una reflexión. Y tiene que ver con el ideal ético de servicio y la ética de la convivencia. Esto estaba en la ley del 1942. Algo habré leído por ahí de eso. Y era la declaración de propósitos de la universidad, de la UPR. Y cito: la universidad, en su obligación de servicio al pueblo de Puerto Rico, debe preparar servidores públicos. Debe entenderse por servidor público todo aquel que, habiéndose valido de las oportunidades que proporciona al pueblo de Puerto Rico a través de la universidad, se gradúa de la misma. En ese sentido, no es servidor público solamente el que labore en una instrumentalidad del gobierno, ni toda persona equipada, sino toda persona equipada con la educación universitaria en cualquier profesión, posición, actividad pública o privada o género de vida productiva que emprenda en su uso, miren qué bonita esta frase, el equipo intelectual suministrado por la universidad. Empiezan su camino, le van a dar un equipo intelectual. De eso, sigo la cita, de eso se desprende la obligación universitaria de estimular e ir desarrollando un profundo sentido de unidad en el pueblo. Siendo parte imprescindible de ese sentido una clara, serena y honda disposición hacia la responsabilidad social por parte de los graduados de la universidad. Todos los demás objetivos de la Universidad de Puerto Rico, evidentemente, han de ser armónicos con estos. Creo que terminé. Muchas gracias. Éxito. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, doctora Benítez, por tal excelente ponencia. Continuando con nuestro programa, le solicitamos al doctor Waldemiro Vélez Cardona que suba al estrado para las reflexiones finales de la jornada. Buenos días. Si yo no supiera que los que me metieron este problema me quieren de verdad, pensaría que me hicieron una tremenda maldad, porque hablar después de una ponencia magistral como la que ha dado Edna es sumamente difícil. Es un reto imposible, ¿verdad? Cualquiera va a decir, ¿por qué no la dejaron hablar más rato a ella y se cayó este señor? O sea que yo mismo lo diría. Realmente agradezco esta oportunidad de tener un par de palabras meramente con los colegas, con los que están hoy siendo honrados muy justamente. Cuando a mí me preguntaron a quién tú le darías, ¿verdad? ¿Quién recomendarías para que se diera porque se le dedica a alguien, ¿verdad? ¿Quién tú le dedicarías la lección inaugural? Yo dije, pero estudiante confinado. No lo pensé. Yo creo que no había que pensarlo, ¿verdad? Porque realmente si nosotros hemos hecho algunos esfuerzos, pues evidentemente ellos y ellas han hecho muchas más. Yo solamente estuve preso 1 hora en una cárcel de mujeres.
Cuando comenzamos este proyecto en Vega Alta, decidimos que además de se dieran cosas en los veranos y llevamos películas, etcétera, ¿no? Si recuerdan ese proceso. En un momento dado que yo estuve llevando una de las películas y como teníamos estudiantes de distintos niveles, quiere decir que estaban en lugares distintos, pues a mí me dijeron, te tengo que encerrar aquí y voy en lo que llevo a las muchachas allá y tardaron como 1 hora en el proceso. Y yo estaba como metido en el revolú, que estaba la gente allí, lo único que me habían puesto y yo viví, como quien dice, una hora de confinamiento y me imagino lo que puede ser meses, años, décadas en esos procesos, ¿verdad? Ni puedo imaginármelo realmente. Pero fue parte de los aprendizajes y los procesos que se dieron durante estos tiempos que nos cambiaron, a mí me cambiaron la vida. Yo sé que a muchos de los colegas que participaron de ese proceso también nos cambió muchísimas cosas. A mí me gustaría, en unos asuntos de los que está planteando Edna, compartirles una de las experiencias más trágicas para mí. Yo, en un curso de Ciencias Sociales, aquí en el recinto Río Piedra, le comparto a los estudiantes que estoy participando de ese proyecto de estudios en la cárcel. Y varios estudiantes universitarios de este recinto me dicen, pero si es que la universidad no tiene dinero, ¿para qué vamos a estar despilfarrando en esos bandidos? Digo que fue de las más traumáticas que tuve, ¿verdad? En esos procesos, pero no estoy seguro que los que lo dijeron no son los únicos quizás que lo pensaron. Y yo creo que ese es uno de los retos que hemos tenido también y que tendremos en estos procesos. A mí me pidieron que hiciera un cierre, ¿verdad? Un cierre por el momento, porque esto es lo que realmente significa siempre son aperturas. Estas actividades son unas nuevas aperturas hacia distintos otros aspectos. Y lo que finalmente nos trae Edna, ¿verdad? Es una invitación, de alguna manera es hasta más que una invitación, ampliar este proceso a muchas unidades de la UPR. La UPR, como yo mencioné en uno de los primeros días, allí cuando llegamos allí, había un cartel que decía no boten la llave. Lo habían pintado los compañeros en la pizarra, no boten la llave. Y en aquel momento estaba con Fernando, y que yo dije que era el momento en que más orgulloso yo me había sentido en mi vida de la Universidad de Puerto Rico por las gestiones que estaba haciendo. Y que la universidad pues debe estar donde haya gente que quiera estar, que pueda aprender, que quiera aprender. Y que se puede, se debe y se tendría que hacer más esfuerzo para que este gran proyecto que tiene extraordinarios exhibits de logros, que no hay ninguna razón para que se diga que bueno, es que eso esto es un logro tremendo, que se planteen todas las unidades de la Universidad de Puerto Rico. Yo creo que debemos empezar a pensar cómo hacerlo y empezar haciéndolo y no tardar mucho más, porque realmente es necesario, es importante que en todas partes del país estemos teniendo esa sensibilidad y ese entendido de que nosotros tenemos una responsabilidad muy grande. O sea, yo creo que el estar en esta institución nos da una responsabilidad muy grande. Ese asunto, ¿verdad?, de que nosotros somos ciudadanos ejemplares en el sentido de que hemos tenido una oportunidad que otra gente no tuvo. Yo estudié en escuelas públicas y la mayoría de los estudiantes que se graduaban conmigo no tenían la oportunidad de ir a la universidad. De hecho, yo estudié en una escuela superior que se llama la Trina Padilla de Sanza, ahí en Puerto Nuevo, donde había gente de los representativos de los residenciales públicos, San Fernando, Canales, y nosotros hacíamos, te podría decir que cada mes, una colecta para las flores de un muerto. Que no solo no llegaron a la universidad, no llegaron a seguir viviendo. Eran unos mundos muy duros, muy fuertes, ¿verdad? Lo que inmediatamente cuando a mí se me invitó el profesor Rosario Luna a participar de este proyecto, yo inmediatamente dije, yo quiero ayudar a esa gente que se criaron conmigo, como quien dice, ¿verdad? De alguna manera también. Y no han tenido unas oportunidades porque no han tenido también las personas que se acerquen, la agenda, la PICO, y
que tenemos que multiplicar eso. Y nosotros convertirnos en Etnas y Picó, eso yo creo que esa es una responsabilidad. O sea, los que estuvimos aquí, tenemos la responsabilidad de convertirnos en Etnas, Picó, etcétera, y que los compañeros tengan esa certeza de que ellos no van a ser los primeros ni los últimos, que vamos a seguir trabajando y que las instituciones que tienen la posibilidad de ayudarnos, pues que yo estoy seguro que han visto lo que se puede hacer a través de estos procesos y que no solamente le dimos un grado a la gente, le dimos también una responsabilidad que yo sé que ellos van a cumplir plenamente y que la están haciendo, la están cumpliendo plenamente, con otra gente, con otros confinados, con otras personas que puedan, con los familiares, nuestros familiares, ¿verdad? Que tienen una relación también bien importante, que se sienten extraordinariamente orgullosos. Yo recuerdo en una ocasión una confinada que se me acerca, lo dimos un verano que dimos el primer cartón de reconocimiento. Me dijo, esta es la primera vez que un familiar mío me ve a mí con respeto. Es una cosa fuerte, ¿verdad? Que impacta a uno, pero son las vivencias que tiene la gente y un poco lo que nosotros hemos podido ir labrando en esos caminos y que tenemos una responsabilidad de continuarla y de multiplicarla. Bueno, prosiguiendo con el acto, y ya de manera final quiero pedirle a la doctora Benítez que vuelva a subir por acá y que el señor decano, doctor Sánchez, pase un momento por acá. Gracias por defender la alegría, decano. Bueno. Doctora Benítez, a nombre del bachillerato queremos hacerle un pequeño obsequio de esa foto que a usted le gustó tanto. Ni pena ni miedo, eso es. ¡Una bulla! ¡Guau! ¡Otra bulla! ¡Guau! Gracias. Gracias. Gracias a todos. Ya con esto damos cierre a la actividad. Le vamos a pedir, por favor, al público que, ya concluido, desalojen el anfiteatro de manera en silencio y sin dilación para poder proseguir con el resto de las cosas. Muchas gracias a todos.